Saludos chicas y chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen de estudios sociales, bachillerato por madurez, sexta etapa o sexta parte. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y vamos a iniciar. Recuerden que si ustedes quieren repasar las 6 etapas del examen en video, todas se encuentran acá abajo en la descripción del video, los 6 enlaces para que ustedes puedan ver los 6 videos con calma, repasarlos detenidamente y que les sirva también en ese proceso de preparación. Vamos con la pregunta 60. Lea el siguiente esquema. Causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva e industrialización en Costa Rica, 1950-1980. Entonces viene una de las causas: dependencia de empresas e inversionistas extranjeros para disponer de materia prima, tecnología y capital. Y viene un espacio que hay que completar correctamente. El intercambio comercial regional se vio limitado en el mercado común centroamericano por su reducido tamaño y por los conflictos en algunos países del área. Bueno, sí, es cierto, y es una de las causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva, porque los productos que se generaban en Costa Rica, a lo sumo llegaban al mercado común centroamericano, y recordemos que en esta década histórica, entre 1970 y 1980, incluso en algunos países como Guatemala hasta 1995, hubo un conflicto armado entre el ejército y guerrillas o grupos revolucionarios. En este caso, eso afectó y parece ser la respuesta correcta que describe una causa, pero hay que leer todas las opciones. Recuerden que es muy importante. Las empresas transnacionales se dedicaron solo a la exportación de productos agrícolas como el tabaco y la caña de azúcar. Bueno, recuerden que en aquel momento, en ese momento histórico, entre 1950 y 1980, en Costa Rica básicamente existían 4 productos de exportación agrícolas: el café, el banano, y se agregó la caña de azúcar y la ganadería. El tabaco no. Y además las empresas transnacionales no se dedicaron específicamente a esos productos agrícolas. Entonces, la opción B no es correcto por lo que se describe. La opción C, las políticas de protección ambiental impidieron el desarrollo de procesos industriales en las zonas urbanas. No, el modelo de diversificación productiva e industrialización que se puso en práctica en Costa Rica en estos 30 años sí permitió que se desarrollaran áreas urbanas. La firma de tratados de libre comercio con países asiáticos desestimuló el proceso industrial de productos alimenticios. Bueno, no, esta no es una causa, y los tratados de libre comercio con países, sobre todo primero con países del continente americano, posteriormente con otros países del mundo, es tendencia, pero en el siglo XXI, sobre todo para Costa Rica. La opción A es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Recuerden que el sistema está programado con las respuestas correctas y nos lo indica. Muy bien, vamos con la pregunta número 61. En el mundo de la posguerra, el nuevo orden político, militar, económico y social que se configuró con los bloques socialista y capitalista influyó en Costa Rica con el rompimiento de las relaciones comerciales con ambos bloques de poder, ¿no? Recordemos que Costa Rica siempre tuvo relaciones con Estados Unidos de América. La opción B, la posición neutral de las Fuerzas Armadas costarricenses con respecto a las políticas imperialistas de los Estados Unidos de América. Bueno, recordemos que Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, por tanto se debería descartar la opción B. La prohibición de la participación de los partidos políticos de base ideológica socialista, sí. En el mundo de la posguerra y en el nuevo orden mundial que surgió, que se denomina Guerra Fría entre 1947 y 1991, en Costa Rica, posterior a la Guerra Civil del 48, recordemos que en una pregunta anteriormente lo mencionamos, se prohíben los partidos de ideología de izquierda, socialista, y así estuvo dispuesto incluso en la Constitución Política hasta casi inicios de la década de los 80. Entonces, la opción C sería la correcta. El apoyo a las fuerzas revolucionarias contra la dictadura somocista en Nicaragua tampoco es la opción correcta. Sí, la opción C. Seleccionamos, enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 62. La crisis que experimentó Costa Rica desde finales de la década de 1970 hasta los años de 1980 vino precedida por una serie de condiciones internacionales que afectaron la economía nacional.
Entre las causas externas de esta crisis, estamos hablando de la crisis de 1980, se destaca la disminución de las tasas de interés que redujo la deuda externa del país. Sucedió al contrario, un aumento de las tasas de interés y en algunos casos, en algunos países no pudieron pagar esos préstamos. Entonces, no sucede la disminución, sino un aumento. Esa sería la causa. Por tanto, se descarta la opción A. La opción B, la eliminación de gran cantidad de subsidios estatales que fortalecieron la libre competencia. Tampoco, esa no era la causa de esa causa externa que estamos tratando de identificar, no es la opción B. La opción C, el incremento del precio de los hidrocarburos que generó un aumento en el costo de producción. Sí, recuerden que la palabra hidrocarburos quiere decir derivados del petróleo y sí, esa fue una de las causas externas de la crisis económica y financiera de 1900, sobre todo económica de 1980 en Costa Rica, en América Latina y en algunos otros países del mundo. En este caso, sería la opción C, pero debemos leer, es importante siempre todas las opciones. La firma de tratados de libre comercio entre los países centroamericanos y Estados Unidos de América. Recuerden que esto fue en el 2007, por tanto, no es correcto en este momento histórico y no es una causa externa. Entonces ya tenemos la opción correcta, que es la opción C, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Continuamos. Recuerden que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez en la asignatura de estudios sociales, en la asignatura de educación cívica, en el canal tenemos disponible a la venta un resumen en PDF. Incluye todos los temas, todos los contenidos para que ustedes lo puedan estudiar, los puedan leer detenidamente para su examen, que tengan una mejor preparación. El número al que me pueden escribir, me pueden contactar si gusta adquirir el resumen en PDF, se encuentra acá abajo en la descripción del video. Ahí se encuentra el número al que me pueden escribir. Vamos a continuar con la pregunta 63. Lea la siguiente información. Consecuencias sociales de las crisis de 1980 en la sociedad costarricense. 1982 experimentó un acelerado aumento de las tasas de desempleo abierto, llegó a 23,8 y del subempleo. Y viene un espacio que hay que completar con una consecuencia social de la crisis de 1980 en Costa Rica. A finales de 1970, el deterioro de la balanza de pagos influyó en las pérdidas de las reservas monetarias internacionales del gobierno y el comercio intrarregional cayó en un 50%. Bueno, esta no sería una consecuencia social de, eh, de la crisis de 1980 en Costa Rica. Hay que buscar una posterior que sea de la década de los 80 y que sí sea una consecuencia. Esto podría enumerarse como una causa, por ejemplo, porque sucede antes de la crisis de los 80. La opción B, la crisis provocó el empobrecimiento de la población, sí, y la distribución de la riqueza descendió un 50%, hechos que afectaron los logros sociales en educación y salud. Sí, recordemos que en esta época histórica hubo un empobrecimiento general de la población, pérdidas de empleo, incluso acá en la primera opción se describen, y afectaron los logros del país durante 30 años en materia de salud y educación. Por tanto, la opción B parece ser la opción correcta porque dice además una consecuencia social. El gobierno permitió la estabilización del colón, lo que produjo una creciente revalorización que benefició la importación de materias primas, bienes intermedios y de capital. En este caso, el gobierno no permitió la estabilización del colón, sino que sucedió lo contrario. Entre las consecuencias es que se devaluó un porcentaje muy considerable el colón, pasando de 8 9 por cada dólar hasta 80, 90 en algún momento histórico. Por tanto, no es correcto. Y la opción D, a inicios de 1980, el pago de la deuda externa aumentó el flujo de financiamiento externo y se mejoraron las relaciones con los organismos financieros internacionales. En este caso, hubo un problema para el pago de la deuda porque no había dinero para hacerlo y tampoco se mejoraron las relaciones con los organismos financieros internacionales porque sucede que eh,
el nuevo modelo económico que se puso en práctica después de esta crisis, posterior a esta crisis y en el desarrollo de esta crisis, 1982, 1985, consistió en seguir los planes propuestos por el Consenso de Washington y los organismos financieros internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, y que establecían una nueva política estatal que se denominó neoliberal y que implicaba una apertura económica del país. La opción D, por tanto, no es correcta. Sí, la opción B, que ya habíamos seleccionado y explicado. Y continuamos. Vamos con la pregunta 64. Como parte de la respuesta a la crisis de inicios de la década de 1980 en Costa Rica, las autoridades de gobierno ejecutaron una serie de medidas dirigidas a la recuperación económica, la renegociación de la deuda del país, reconversión industrial y agrícola, la modernización financiera. Asimismo, se promovió la privatización de instituciones públicas. Estas acciones formaron parte de la aplicación de las políticas de desarrollo hacia afuera, los pactos políticos entre grupos liberales y socialistas, los programas de ajuste estructural, las políticas para fortalecer el modelo agroexportador. Bueno, el texto habla de lo que se le propuso al país con el nuevo modelo económico por parte de los organismos financieros internacionales y sobre todo habla de la aplicación de los PAES o programas de ajuste estructural que se establecieron entre el gobierno de turno, el gobierno que en ese momento estaba en el poder en cada uno de los países, en este caso en Costa Rica, y con los organismos financieros, Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. La opción C es la correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Vamos a la pregunta 65. El siguiente esquema. Fue el estilo de desarrollo de promoción de exportaciones y apertura comercial a partir de la segunda mitad de la década de 1980 en Costa Rica. Se incentivaron los productos no tradicionales con el objetivo de ampliar la oferta agrícola en los mercados externos. Y viene un espacio que hay que completar. ¿Cuál opción completa correctamente el esquema anterior? Se hizo una exoneración arancelaria a todos los emprendedores nacionales cuya producción superaba los 1.000 artículos diarios. En este caso, esto no es correcto. Sí hubo una promoción que se llamó CAT, Certificado de Ahorros Tributarios, para algunas personas que generaran ciertos productos agrícolas, pero no la opción A, no es correcto. Se dio un auge de la producción industrial por medio de la maquila y las zonas francas, sí podría ser, porque fue lo nuevo que buscaba el nuevo modelo de apertura comercial y promoción de exportaciones. Se amplió la oferta agrícola nacional con productos originarios como el níspero, zapote y arracache. Sí se amplió la oferta agrícola nacional, pero sobre todo con cítricos, piña, palma africana, entre otros. No con los que se mencionan acá, por tanto, no es correcto. Se estimularon las artesanías locales con créditos blandos para aumentar las ventas a los turistas extranjeros. Bueno, no, esta opción no sucedió. Sí se promovió el turismo, eso sí, porque es una de las fuentes de ingreso para el país en este nuevo modelo de desarrollo que se llama promoción de exportaciones y apertura comercial. La opción B, la correcta, seleccionamos, enviamos. Muy bien. Recuerden que si ustedes gustan practicar completamente gratuito el examen para práctica, por ejemplo, cuando están terminando de estudiar, están preparándose, deben ingresar a socrates.com y la habitación o la clase que van a digitar es BXM Sociales 2030. Recuerden que lo pueden hacer de manera gratuita el examen, el que se encuentre disponible. Si se encuentra disponible este fantástico y si no el que se encuentre disponible para que lo puedan poner en práctica. Vamos con la pregunta 66. Lea el siguiente esquema. Respuesta ciudadana y movimientos sociales en Costa Rica frente al ajuste estructural a partir de 1980. Las organizaciones comunales se movilizaron demandando a los gobiernos acceso a vivienda digna. ¿Cuál es otro de los movimientos sociales o respuesta ciudadana que completa el esquema? Los movimientos universitarios lideraron una organización social a favor de la privatización de instituciones públicas. No estuvieron en contra de la privatización de instituciones públicas, por tanto, no es correcto. La opción B. Las protestas se dieron en contra de los recortes de instituciones públicas dada la política de reducción del gasto. Sí, a partir del nuevo modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial
y sobre todo con la aplicación de los programas de ajuste estructural, PAES, firmados con los organismos financieros internacionales, el Estado se ve en la obligación de recortar el gasto en ciertas instituciones, en ciertas partes, por ejemplo, en salud, educación, y ese fue un mecanismo de protesta de los movimientos sociales. Los partidos de ideología socialista se agruparon para liderar los movimientos en favor de las políticas de libre comercio, no es correcto, y el aumento de la participación ciudadana en los comicios presidenciales, el cual eliminó el abstencionismo electoral. Bueno, no, recuerden que el abstencionismo electoral, que es otro tema de esta época histórica, el abstencionismo electoral siempre ha existido en casi que la gran mayoría de países, Costa Rica no es la excepción, nada más que era menor el porcentaje entre 1980 y 1994, por ejemplo, que fue entre un 18-20% casi siempre, pero que a partir del siglo XXI, con las elecciones del 2002, de 1998, se dispara y crece en 30% y el día de hoy, en el año 2022, se encuentra en alrededor del 40-41%. Muy bien. La opción B, la correcta, ya la habíamos seleccionado, la vamos a enviar. Muy bien. Vamos con la pregunta 67. Posterior a la crisis de la década de 1980 en Costa Rica, se redujo la inversión pública con el fin de reorientar la asignación de recursos que no generaban ningún ingreso y destinarlos a promover los diferentes sectores de la economía, principalmente al sector turismo, que desde ese momento se constituyó como el único promotor del desarrollo económico social. Recuerden que lo mencionamos antes, el turismo es un sector muy importante, muy considerable, pero en la economía actual, en el nuevo modelo de desarrollo, pero no es correcta la afirmación porque no se constituye como el único promotor del desarrollo económico social del país, el desarrollo económico nacional, perdón. La opción B, las actividades del sector informal que se convirtieron en la principal fuente de ingresos del Estado. Bueno, no, más bien el sector informal, en este caso no tiene ingresos el Estado porque no pagan un seguro social, muchas de las personas que se encuentran en el sector informal y que es uno de los sectores que ha crecido con el nuevo modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial del país. La educación privada como principal mecanismo de movilidad social no es correcto y debería ser la opción D, la promoción de las exportaciones como eje de crecimiento del nuevo esquema de desarrollo. Sí, vean que acá se describe lo que representa el nuevo modelo económico puesto en práctica en Costa Rica a partir de la década de 1980 del siglo XX. Ok, seleccionamos, enviamos. Vamos a la pregunta 68, la del siguiente texto. Durante la segunda mitad del siglo XX, se visualizaron dos fuerzas políticas mayoritarias en Costa Rica. La de tendencia socialdemócrata, que por tanto sería el Partido de Liberación Nacional, y la de tendencia social cristiana, Partido Unidad Social Cristiana, que recogía la herencia del calderonismo. A partir de 1986, el partido político del gobierno de turno enfrentó una oposición más organizada y unificada, de manera que la competitividad entre estas dos agrupaciones políticas se incrementó, generando resultados muy cerrados. El texto anterior se refiere al impacto que tuvo en la vida política de la sociedad costarricense el movimiento del bipartidismo en Costa Rica, que estuvo presente desde el 86, 90, 94, 98 y que a partir del 2002 comienza a disminuir su fuerza en el país. El establecimiento de un sistema electoral censitario y restrictivo. Bueno, no, esto no sucede. La puesta en funcionamiento de un sistema electoral unipartidista tampoco, aunque al final se discute que ambos partidos políticos planteaban cuestiones muy semejantes, tanto los de la Unidad como Liberación Nacional, pero al final no es un sistema electoral unipartidista, es pluripartidista y sobre todo en esa época histórica es bipartidista. La existencia de constantes denuncias de fraude en los procesos electorales, no, esto no es correcto, la opción C. Y la opción D debería ser la correcta, el auge del bipartidismo en los procesos electorales. Sí, eso es lo que se describe en el texto, como explicábamos anteriormente. Muy bien, continuamos con la pregunta 69 y penúltima. Lea la siguiente información. Desafío que enfrenta la sociedad costarricense en la actualidad. En relación con el empleo, la COVID-19 agudizó una baja participación y las más perjudicadas han sido las mujeres, 44,6%, con lo cual la brecha de género se ensanchó con la pandemia. De acuerdo con la información anterior, una alternativa de solución para dicho desafío consiste en asignar más recursos a los programas de ayuda social
dirigidos a todas las jefas de hogar, sí, podría ser un aspecto positivo. Vamos a continuar con la lectura. Aumentar el salario de los hombres jefes de hogar. Bueno, eso no ayudaría a la mujer, a las mujeres, perdón, que fueron las más perjudicadas con el tema de la pandemia y que históricamente tienen más altos niveles de desempleo en el país. Reducir el precio de todos los artículos de la canasta básica. Bueno, en este caso esa no podría tal vez ser una opción viable, una alternativa de solución. Crear más y mejores empleos con énfasis en mujeres bono género. En este caso, lo ideal podría ser de las opciones, la que parece tener un poquito más de sentido, podría ser asignar más recursos a programas de ayuda social que estén dirigidos sobre todo a las mujeres jefas de hogar, que es importante para evitar esta desigualdad de género y podría ser una alternativa de solución a este problema de las mujeres y su diferencia en la sociedad desde el punto de vista de empleo, de ingreso, entre otros aspectos. Muy bien, vamos a la última de las preguntas. 70. Dice, en la democracia costarricense, fomentar la libertad de pensamiento, opinión y expresión como derecho fundamental favorece. ¿Qué favorece esta libertad? El desarrollo de acciones que procuren eliminar la oposición política. Bueno, esto no es positivo, no debería ser lo que favorece. Recuerden que la oposición política no se debe eliminar, sino que debe coexistir, debe ser fundamental para que en un sistema democrático se ejerzan los principios con claridad y que pueda existir una oposición al final que vele porque las cuestiones, los distintos temas, las leyes, lo que se realice por parte de los distintos actores políticos tenga, tenga su proceso de estudio, de seguimiento, de denuncia en caso de que se requiera, etcétera. Por tanto, no es correcta la opción. La opción B, la denuncia de actos inadecuados e injusticias y la manifestación de opiniones sobre la gestión pública, sí, sería importante la libertad de pensamiento, opinión y expresión porque favorece esto. La imposición de acciones legales no debemos imponer, recuerden que esto no es correcto, para unificar y mucho menos para esta idea, unificar las ideologías políticas predominantes en el país. Recordemos que es fundamental la existencia de diferentes ideologías políticas y en este caso lo que hay que hacer es tolerarlas y respetarlas. El establecimiento de un sistema electoral bipartidista que facilite la gestión de las autoridades gubernamentales. Bueno, no. Recordemos que el sistema electoral bipartidista ya no existe en Costa Rica, ahora es uno multipartidista. Muy bien, la opción B es la correcta, seleccionamos, enviamos y estamos llegando al final de este examen, de este video. Espero que les haya sido útil la información y recuerden que si ustedes están preparando para el examen de estudios sociales o de la asignatura de educación cívica, bachillerato por madurez, en el canal se encuentra disponible a la venta un resumen en PDF que incluye los distintos temas, los distintos contenidos para que ustedes los puedan estudiar e ir preparados de una mejor manera al examen. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales. Nos estaremos viendo en un próximo video. Saludos.